noche. En asuntos legales recibimos al licenciado José Rico Valenzuela, que llega a hablarnos de esto que sucedió ahora, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos respalda en parte el veto migratorio de Donald Trump a 6 países mayormente musulmanes. Así que buenas noches. Bendición, Padre. Dios te bendiga. Lo que pasa es que nos estamos riendo porque es que mientras el investigador privado está al otro lado, que el otro set está relajando las medias. Así es. cortesía de mi pareja, Lara. No se les pasará, se nota que es investigador privado. Así es. Así mismo es. Mira. Yo lo cojo ahorita. Pero nada, vamos aquí a hablar un poco de este tema que pues he estado conmocionando las noticias recientemente, porque Trump desde el principio había querido vetar la entrada de ciertos nacionales de unos ciertos países, mayormente con mayoría musulmana, a Estados Unidos. Ese pues fue vetado, no fue aprobado por varios tribunales, y ahora el Tribunal Supremo como que le dio un pequeño respiro, y ellos están cantando como que eso fue una victoria. Pues buenas noches a todos. Realmente es una victoria parcial, y me explico. Originalmente el caso se llevó en un tribunal de distrito del área de California y el otro fue en Hawái, donde el Tribunal Federal valida la posición de los demandantes al emitir un interdicto, o en inglés un injunction, para no permitir que el gobierno ejecutara esa orden administrativa del señor Donald Trump para eliminar la entrada de las personas que son de estos 6 países que son considerados musulmanes. Al ellos prevalecer, van al circuito de apelaciones respectivamente de cada distrito, y entonces estos circuitos confirman, pero llegan a opiniones en consecuencia iguales, pero por distintos argumentos, en cierta medida, pues validando la posición de los demandantes y diciendo que no se debe aprobar ese veto migratorio, que no se debe ejecutar. Sin embargo, como esto es un interdicto, los interdictos son órdenes provisionales que se llaman en un lado la provisional y en otro lado la permanente. La provisional, que es la que se estaba viendo en esta etapa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que hace es, bueno, antes de no podemos entrar a los méritos de la permanente porque por razón del tiempo, y en lo que se ve el trámite del injunction permanente, que sería para invalidar en su totalidad o para sostener lo que se decidió ahora, o simplemente pues emitir una opinión finalmente, pues se aplica este interdicto que se había dictado anteriormente por el distrito y por los foros apelativos solamente a aquellos demandantes que estaban relacionados y a sus familiares que tenían ya algún tipo de estatus migratorio que podían entrar a Estados Unidos. Okay. Solamente en cuanto a ellos, el veto migratorio no se aplica. Sí se va a aplicar, que es lo que Trump alega que fue que prevaleció, en cuanto a aquellos que no tengan ningún tipo de relación con Estados Unidos y que por primera vez intenten entrar al territorio estadounidense, entiéndase Estados Unidos, sus territorios, y por ello pues Estados Unidos les puede negar la entrada. Esa distinción, pues por lo menos cuando leí, me alegró bastante en el sentido, porque cuando se empezó esa ley que fue a rajatabla de hoy para ayer, vimos los casos de personas con sus visas, personas que incluso, que básicamente con residencia y todo lo demás, que estaban varados en aeropuertos porque básicamente no los dejaban entrar. Y esto pues ahora pues como que esto suavizó, el tribunal como que lo suavizó un poco y arregló el que si tenían familiares o lo que sea, sí podían estar, pero también los familiares con un límite. Pero leí que el hecho de que tengas un abuelo no necesariamente te permite entrar a Estados Unidos. Así es, porque si es un familiar que nunca ha visitado el territorio estadounidense y no tiene algún vínculo con Estados Unidos, ni de trabajo, ni universitario, ni algún tipo de vocación o inclusive ayuda humanitaria que quiera prestar o servicios comunitarios, pues no puede entrar. Así que yo, por razones obvias, estoy en desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero si uno lo nota desde la perspectiva estrictamente legal y los procedimientos como se están llevando, el Tribunal Supremo lo que dijo fue: hay que hacer un balance entre lo que se alega de la seguridad nacional y entre lo que es el derecho de los demandantes, y llegó a ese punto medio para determinar de que en lo que se ve el caso en sus méritos, que va a ser entre el periodo de octubre a julio del año 2017 y 2018, en lo que se decide en sus méritos, pues entonces esto va a ser la orden provisional.
de nuevo, hay que entonces esperar que el Tribunal Supremo va a decidir finalmente. El compañero Fernando Fernández me preguntó si esto había ocurrido anteriormente. La realidad es que no ha ocurrido tan tajante como esta situación, pero sí recuerdo en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un caso que un grupo de japoneses, por activistas de derechos civiles y humanos, llevaron ante los tribunales federales y llegó al Tribunal Supremo, que se llama United States versus Korematsu. En este caso en particular, el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó los campos de concentración en Estados Unidos, específicamente en California, donde personas que llegaban de Japón huyendo podían ser segregadas ¿verdad? Y ubicadas en estos campos porque estaban en guerra. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos en aquel entonces justificó la acción del gobierno de congregar a estas personas en esos territorios nada más por razón de que estaban en ese caso la Segunda Guerra Mundial. Así que ese es el único precedente que por lo menos yo me atrevo a decir que pudiera ser utilizado por el Tribunal Supremo eventualmente, aunque son dos situaciones bien distintas, porque no estamos en una Segunda Guerra, ni en una tercera. Y Dios quiera que no lo esté provocando. Correcto, pero el argumento del Estado, o sea, de Estados Unidos es de que, en efecto, como estamos en una situación de alto terrorismo y otros asuntos más, pues entonces debería aplicar esta norma. Obviamente estoy en total desacuerdo. Creo que la religión, como cualquier religión, tiene que ser respetada y el Estado no puede estar marginando selectivamente a personas que no son afines con sus creencias. Inclusive a los colegas musulmanes, que no lo soy, pero el hecho de tú discriminar contra ellos es totalmente, para mí, inconstitucional y, sobre todo, mal en términos filosóficos. Y encima también algunas ambivalencias, porque por ejemplo en el primer decreto incluyó a Irak, después en el segundo eliminó a Irak del camino, o sea que como que hay unas ambivalencias ahí que también pues también el hecho de que estén marcando países que sean de mayoría musulmana, pues eso ya levanta una bandera roja en cualquier lugar, especialmente por eso mismo, lo del discrimen hacia las personas de esa fe. Y lamentablemente, en términos legales, todo lo que esté basado en un origen de discrimen de un ser humano hacia otro, por más legal que lo quieran hacer parecer o que se quiera justificar como tal, nunca va a dar un resultado lógico y mucho menos no promueve la paz. Y por lo menos esa es la interpretación que yo le puedo dar. Así que yo quisiera ver cómo va a decir el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues hay que esperar un poquito. Mientras tanto, está en pie el veto por una versión más abreviada y provisional, pero está en pie. Así que hay que seguir orando y pedir que el Señor pues ponga la paz y que abra los caminos en todo esto. Bueno, licenciado, gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo sé que si alguna persona quiere hablar de este tema o cualquier otro tema con usted. Con mucho gusto pueden seguirme en las redes sociales en @ValenzuelaLaw, que es la cuenta mía en Twitter oficial, en la página de la oficina, que es Valenzuela Alvarado LLC, y a través de la página de internet www.valenzuelalaw.net. Pues muy bien, así que seguiremos tocando este y otros temas interesantes. Mientras tanto, en algo más liviano, mire.